Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. A los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no cargue con su cruz y me siga, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. El que me recibe y recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a los 12, partió allá para enseñar y predicar en su ciudad. Palabra del Señor. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Este evangelio es precioso. Este fragmento del evangelio también, si no es entendido de la mejor manera, lo único que uno va a encontrar es un evangelio fuera de contexto. O sea, este evangelio donde se lea, o sea, donde se conciba de una manera errónea, lo único que va a buscar es confundir y pues alejar a las personas de Jesús. Así como un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, aquí lo que de primero pues nos muestra que, o sea, que se contradice, porque dice al principio pues Jesús pues viene a sembrar paz. Digamos, Jesús es el Rey de la paz, es el que te va a dar a ti la paz en medio de las tinieblas, es el que a ti te va a dar la luz para que seguir adelante. Y en ese evangelio nos dice que yo no vine a dar paz, yo vine a dar pues guerra, dice así Jesús. O sea, yo aquí no vine a que todo es amor y paz, no. O sea, yo vine aquí que se va a luchar, o sea, va a traer enemistad entre la suegra, la nuera, el papá y el hijo, porque, digamos, a veces, digamos, en la familia a uno lo van a tildar, pues no es mi caso, gracias a Dios, pero conozco varios casos de que empezó, digamos, en una comunidad, empezó a ir a las cosas de Dios, empezó a decir, esa personita empezó a decirle no digamos, digamos, a darle rienda suelta a vivir en excesos, digamos, a decir no cuando tiene que decir no, porque sabe que va a lastimar al Señor. Y aquí hoy en día en el mundo, lo que el mundo nos predica es un evangelio de tibieza, un evangelio de tibieza, de no llegar a esos extremos, de no ser un loco empedernido por Jesús, sino como, o sea, digamos, yo voy a misa todos los días, voy a misa los domingos, hago el rosario
esto, pero voy a otros lados a consumirme, a llenarme de excesos, a buscar cosas que lo único que van a hacer es lastimar mi corazón, voy a generar heridas, voy a lastimarme, voy a hacer tantas cosas, pero como hoy en día pues buscamos como un mercado de creencias, digamos, esto, o sea, venir a misa ya todos los días, ya es de exagerados, entonces yo no quiero ser exagerado, entonces voy a ir solo los domingos. O no, empezó a hacer el rosario todos los días el hijo, entonces ve y porque empezó a rezar el rosario todos los días, no, también tiene que compartir conmigo, y pues no, tiene que hacer esto, usted por qué no está haciendo esto, o sea, aquí lo que habla el Señor es digamos, en una familia, un hijo quiera atender el llamado a ser sacerdote y el papá no quiera, entonces digamos eso crea una enemistad y entonces empieza a luchar el papá con el hijo o el papá que es, digamos, es budista, un ejemplo, eh, a grandes rasgos. El papá es de otra religión y el hijo se convirtió y quiere seguir el evangelio, quiere volverse cura, quiere hacer otras cosas, quiere digamos dar la vida por Jesús, y el padre dice como que, oiga, ¿usted qué está haciendo? Lo expulsa, empieza a decirle que usted ya no es de esa familia, lo aleja de la familia, digamos, eso es lo que, o sea, digamos, a grandes rasgos, eso es lo que dice el Señor que salva. Pero Él es el Rey de la paz, Jesús es el Rey de la paz. Entonces aquí uno, o sea, digamos, aquí al principio uno si no meditara bien este evangelio diría, no, pero si Jesús es el Rey de la paz, si Jesús es el Rey de la paz, porque aquí me dice que yo no vine a dar paz, yo no vine a sembrar paz, sino vine a sembrar espada, vine por guerra, dice el Señor así. Por eso un texto mal comprendido se vuelve un pretexto. Dice, no, pero si Dios aquí se contradice, pero vea lo que dice, si Dios en otros pasos del Evangelio dice, venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar, venid, yo a ti te daré paz, yo a ti te daré confort, yo a ti te daré, digamos, como dice el Salmo 23, en paz bueno, no, ese es otra cosa, pero dice que te llevará por el Salmo 23, que te llevará cañados, que te llevará por cañados oscuros y te llevará a comer pastillas, me enredé. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hará descansar. Y entonces, digamos, dice como, o sea, todo lo que dice el Evangelio. Y aquí me dice que yo no vine a sembrar, que Jesús no vino a sembrar paz, sino vine a sembrar la guerra. Entonces pues una persona que no, pues, que no entren como en la espiritualidad de lo que quiere hablar Jesús en el Evangelio, va a generar, pero venga, yo cómo voy a seguir esa religión si se contradice. Entonces pues tenemos que saber muy bien de lo que está hablando el Señor, no dejarnos llevar solo por otra persona que dice esto, o sea, cuando una persona venga a uno a decirle, no, usted por qué sigue esto, si vea lo que hace, lo que el mismo Jesús se contradice, uno cómo va a venir a una religión que contradice y que dice que lo único que viene es a dar guerra, no a generar paz, y ya estamos cansados de tanta guerra, que dice que no, que ya estamos cansados de tanta guerra, necesitamos que te encuentres contigo mismo,
con los chakras, que empieces a meditar, que busques paz y amor, que todo lo que viene lo expulsas solo con una palabra, todo lo que tienes que pedirlo y así te llegará. Y pues obviamente así pues empiezan a atraer a las personas y lo único que van a hacer es alejarlas de Dios, abrirle puertas al demonio y lo único que van a hacer es como lo que busca la nueva era, que es un mercado de creencias. Es, digamos, yo quiero, pues mis papás a mí mis papás a mí me enseñaron a ir a misa. Entonces no voy a ir a misa todos los días, sino voy a ir a misa solo los domingos. Pero me parece interesante al meditar, escuchar música de meditación y hacer yo no sé qué, arrodillarme, yo no sé qué hacer y buscar paz, porque me gusta ir a misa, pero quiero más paz, quiero esto se me hace duro, pues como ya digamos esas personas ya como tal pedirle a Dios ya no lo hacen, entonces toca manifestarlo, manifiesto que mañana voy a ser rico, manifiesto y lo que manifieste se hace. Entonces meto manifestar, empiezo ahí en el mercado de creencias a ver esto del atrapasueños para que no tenga pesadillas, lo meto y empiezan así, digamos el ojo turco, que para que atrape las malas energías. Yo no quiero malas energías, yo quiero que todo pase como una lagunita, así que el río solo haga así y no se mueva. Así quiero mi vida, entonces quiero entrar en modo automático, entonces no quiero que tengan malas energías, entonces lo meto ahí. Entonces usted lo único que quieren es una vida acomodada. Y una santa dice, ¿cómo era que decía la santa? Una vida acomodada, bueno, se me fue lo que quería decir de la santa, pero más o menos lo que quería decir la santa es una vida, carne acomodada, espíritu desacomodado, o sea, espíritu desacomodado, carne desacomodada, se llama carne mortificada, espíritu acomodado. Digamos, lo único que hacen esas creencias es acomodarte. Digamos, si en la tormenta de meditación, manifestar, ojo turco y cha, esto. Entonces, digamos, lo primero que nos dice el Señor es que no vine a dar paz, sino a dar espada, a que el hombre se pelee con su padre. Digamos, si el padre empieza ya, digamos, a hacer el rosario todos los días, el padre empieza digamos, a decirle a sus hijos que se cambien, que no sigan, no, usted es un padre muy radical, usted qué es lo que está haciendo, usted no conoce, déjeme ser libre, yo quiero, digamos, es bueno, digamos, quemar las etapas con un joven, digamos que un niño que pues que en cada una de sus etapas, pero digamos vivir sus etapas con Dios, o sea, digamos, porque digamos si los padres también encierran en una burbuja a sus hijos, lo único que van a hacer es que cuando ya descubran el mundo, o sea, vean todo lo que tiene el mundo, vean todo lo que pasa y es un caricellazo. Entonces, digamos, es bueno que cada uno queme sus etapas, pero pues todo obviamente con las manos de Dios. O sea, que Dios esté ahí, que Jesús esté ahí, y entregarle todos los días a los hijos a Dios, que puedan cada uno de sus hijos darle muy buenas enseñanzas a sus hijos, para que también
cuando llegue ese momento donde el demonio le ofrezca la tentación, que los hijos puedan decir no, digan no y no es no. Y también enseñar a los hijos que si caen, Dios es un Dios de amor, un Dios que no te va a castigar, un Dios que lo único que quiere es que te acerques a Él y cambies, digamos, que te arrepientas profundamente y salgas adelante y puedas superar ese pecado o esa caída que sufriste, para no quedarte en el pecado y decir, como digamos, los que están en la burbujita y caen y dicen, no, mi papá me va a condenar porque hice esto, yo porque hice esto, y empiezan a decir, los hijos empiezan a decir, no, pero mi papá me va a castigar, mi papá, ¿qué va a pensar de mí mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá de mí? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Yo qué hice? Vea lo que yo hice. Y también, digamos, hay que, digamos, mostrar, digamos, Jesús, o sea, digamos, yo que desde niño pues iba a misa todos los días y tenía pureza, hice tantas cosas y fui, caí y ya Dios no me quiere, ya mis papás ya no me ven con los mismos ojos, me ven con... Entonces, digamos, hay que criar muy bien a los hijos para que, digamos, cuando caigan, porque uno es humano, uno es un ser humano, puedan confiar en los papás, puedan decirle a los papás, no era un padre lejano, sino un padre cercano que está ahí, que entiende la debilidad de su hijo, que entiende como Jesús, que entiende la debilidad de su hijo, que entiende lo que está pasando su hijo, y dice, no, tranquilo hijo, vamos a salir adelante juntos, yo te voy a ayudar a ti, vamos a ir a donde el Padre, a confesarnos, vamos a salir adelante, vamos a pedirle a Dios, vamos a aumentar la oración para que esa tentación se disipe, para que no tengas miedo de decirme las cosas a mí, sino que podamos salir adelante juntos. Un padre no volverse una carga para su hijo, un miedo para su hijo, sino volverse un complemento para su hijo. Entonces, ya después el Evangelio nos muestra que si un padre o una madre ama más a su hijo, o sea aquí, o sea, cuadrando los hilos, o sea, ese Evangelio es muy espectacular, porque dice que un padre o una madre ama más que un hijo, que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque un hijo ama más a su padre que a mí no es digno de mí. O sea, porque somos humanos, y pues también Dios lo dice porque también somos humanos, y porque un padre o una madre puede caer, digamos, hay temas que, digamos, porque los humanos somos muy complejos. Entonces, digamos, cuando uno ama muy profundamente a un padre, digamos, yo como hijo amo a mi papá, lo quiero, lo amo, o sea, mi papá es todo en mi vida y lo quiero más que a Jesús, y mi papá para mí es, por decirlo así, un ídolo para mí. Mi papá, yo quiero ser como mi papá, yo quiero que mi papá sea un ejemplo para seguir hacia mí. Entonces, como ese del ratoncito que decía, como mi papá, quiero ser como mi papá. Entonces, digamos, y llega un punto donde cae el papá de uno, digamos, o sea, llegándolo al extremo. Digamos, mi papá era súper bonito con mi esposa, con su esposa, con mi mamá, era muy especial, y cayó el papá y pum, cayó con la secretaria, un ejemplo. O sea, cayó el papá y no, y pues el hijo tenía tanta la fe hacia el papá más que a Jesús, tenía tanto esa profundidad hacia el papá y no hacia Jesús, lo que ese ídolo caído del papá
fue un ídolo caído, o sea, queda fracturado el hijo porque el hijo quería ser como ese papá y ese papá destrozó a la mamá. La mamá se dio cuenta, ese matrimonio se acabó por culpa de... Y el hijo empezó a tener un resentimiento profundamente hacia el papá por culpa de eso. Entonces, digamos, y son casos que ocurren comúnmente, o sea, no debe ser común y no debe ser normal, pero hoy en día pues lo normalizamos. Es algo anormal, pero lo normalizamos. Entonces, digamos, pues obviamente está mal uno ser infiel a la esposa, obviamente está muy mal, demasiado mal, pero pues digamos, el hombre es humano y el hombre es muy carnal. Un hombre es demasiado carnal, entonces pues digamos usted, el hijo lo tenía así, mejor dicho, en un pedestal y se cayó su ídolo. Y como no tenía como ejemplo a seguir a Jesús, quedó fracturada totalmente el corazón, se lastimó totalmente el corazón del hijo. El hijo ya no quiere saber nada del papá, no quiere saber nada de algo que digamos, ahí se fractura también el ejemplo a seguir de Dios. Yo no quiero un padre, yo no quiero nada, yo no quiero acercarme a algo que se parezca a mi papá, no quiero nada. Mi papá, vea lo que hizo mi papá, lastimó a mi mamá, me lastimó a mis hermanos. Yo no quiero un Padre Celestial, eso mejor dicho, con un papel y no creo en Dios, lo voto, o sea, Dios, y lo voto y le para la basura, o sea, Padre, para afuera. Y porque tenía tan elevado a un papá que cuando cayó, o sea, toda su vida se derrumbó. Entonces eso, porque pues digamos eso también cuando uno tiene más por encima de Jesús, cuando ocurren digamos ya cosas así, ya digamos, bueno, yo entiendo a mi papá, yo entiendo la Biblia de mi papá, o digamos un hijo que digamos lo había criado tan bien y el hijo era el mejor hijo de todos, el mejor hijo, mejor dicho, el papá tenía, mejor dicho, daba la vida por el hijo era, digamos, lo sacó adelante a toda la familia, el hijo, mejor dicho, o sea, el hijo o sea, tenía más hijos, pero digamos, el primero fue el que sacó adelante al papá, el que hizo de todo por el papá, y el papá amaba tanto a su hijo, y era como su orgullo. Y digamos, veía que el hijo, digamos, o sea, mundanamente el hijo también, digamos, tenía muchas mujeres, y digamos también, digamos, el orgullo del papá, hablando mundanamente. Y el hijo tenía todo, el amor del papá, todo eso, y se vuelve gay. Sí, digamos, el papá queda tan, o sea, digamos, del mejor hijo de todos, el que era obediente, el que lo trataba, o sea, que era el papá, el hijo que lo sacó adelante, todo, digamos, tenía muchas mujeres, se casó con una, la mejor esposa, todo, y termina siendo, y a los 5 años se vuelve gay, y se vuelve activista LGTBI, y empieza todo con el LGTBI, se vuelve a manera todo, y digamos, el papá, o sea, pues poniendo, o sea, cosas muy extremadamente grandes, pero a la hora del té son cosas que son muy comunes, o sea, que ya se han vuelto tan común que, digamos, el papá ama el hijo que más quiere, el que más lo cría para que salga adelante, termina dándole una tristeza profunda al papá. Obviamente no tan el extremo como eso del LGTBI, aunque hay muchos casos, de hecho hay demasiados casos de eso. Pero entonces, digamos, es como si ponemos por encima a algo, a alguien sobre Dios, fácilmente, porque somos humanos, o sea, nosotros no somos seres divinos, fácilmente podemos decepcionar a alguien, fácilmente podemos nosotros mismos volvernos haters, volvernos juzgar a esa persona que antes era nuestro ídolo, volvernos el enemigo, y solo ver lo malo que él hizo, digamos,
digamos, un matrimonio, bueno, que, bueno, le fueron infiel, todo eso, digamos, la perdonó todo eso, pero no olvidó. Entonces, digamos, la mujer no empieza a echarle en cara, cada vez que tiene problemas, empieza a echarle en cara que no, o sea, ¿sí me, sí me entienden? Entonces, digamos, no poner, o sea, porque sabemos que somos débiles, la podemos embarrar, la podemos y feo. Y digamos, cuando perdonamos no es, digamos, es un perdón sincero, digamos, no es estar ahí y sacarle siempre la cizaña de la otra persona, una pelea, decir, no, pero usted hizo esto, usted hizo esto, digamos, obviamente queda muy fracturado, pero pues digamos, hay que seguir adelante, hay que sanar. Y pues digamos, al tener a Jesús como nuestro pedestal, Él nunca se va a caer de ahí. Entonces es como nuestro chaleco antibalas Jesús ante todos esos problemas. Entonces por eso entonces ya después esa es la segunda, y ya en la tercera es la generosidad. La generosidad, y pues que el y pues que Dios pues nos muestra y nos dice que el que tenga el que cuide su vida la perderá, y el que o sea, obviamente me perdí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida la encontrará. Entonces, digamos, ahí muestra que por más, digamos, y más adelante dice que el que dé a un profeta por ser profeta tiene una recompensa de profeta. Digamos, hay, digamos, a una persona, digamos, ayudar a un sacerdote, no da, digamos, pues hay muy buenos sacerdotes, también hay malos sacerdotes, somos humanos, todo, pero digamos, no por dejar de ser un sacerdote no tenemos que ayudar a ese sacerdote. Digamos, ese sacerdote es muy fuerte al hablar y no nos gusta cómo habla, pero digamos, aún así tenemos que ser generosos con el cura, ayudándolo, decirle sí señor, o sea, digamos, si necesita algo, estar ahí atento, porque también todo eso pues obviamente uno no lo va a hacer porque, o sea, yo voy a hacer esto para que me pues ya ahí pierde, obviamente Dios lo va a recompensar a uno, pero pues ahí pierde muchas gracias. Digamos, cuando uno lo hace de corazón, la recompensa va a ser de corazón de Dios, o sea, cuando uno da y sin nada a cambio, o sea, el mismo Jesús se va a encargar de que, o sea, se dé y el triple, porque Dios no se deja ganar en generosidad, no se deja ganar en generosidad. Entonces, aquí también algo que es muy bonito del que encuentra su vida la perdura, eso se lo dijo San Ignacio de Loyola a, a uno de sus, pues digamos, era un santo. San Ignacio. Bueno, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo del santo, pero era un santo que, digamos, era uno de los mejores en la universidad, era una de las personas y estudió mucho con San Ignacio de Loyola, y entonces él pues tenía unos compañeros, y esos compañeros digamos, pues él era el mejor de todos, él era el mejor estudiado, él hacía deporte y era el mejor corriendo, era uno de los mejores. Y ya para terminar, entonces entonces cuando fueron a darle las habitaciones, le tocó a él con San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio le dijo, ya conociéndolo, y pues él veía a San Ignacio, ese santo veía a San Ignacio como este man que yo me tocó con el enfermito, me tocó dormir con el enfermito, con el rarito. Entonces digamos, bueno, me tocó, entonces pues él era muy coloquial, o sea, era muy
persona, el santo. Y entonces en una de esas, digamos, él era el mejor de todos, y San Ignacio en una noche le dijo la cita bíblica, Mateo 10, no me acuerdo bien, le dijo: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y ese cita bíblica hizo que ese santo se volviera uno de los mejores santos que ha tenido la Iglesia Católica. Que no me acuerdo exactamente del nombre de ese santo, pero hizo que se fue a las Indias a predicar. Se fue a la India a predicar. Francisco Javier, Francisco Javier. Y tantos santos que se han convertido solo por esa cita bíblica. Y pues Francisco Javier fue uno de los santos, digamos, unos ejemplos a seguir impresionantes en la Iglesia Católica. Y San Ignacio de Loyola le tuve que decir solo esa frase y cambió toda su vida. Por eso en este día tenemos que revisarnos profundamente en nuestro corazón, revisar profundamente en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a no encontrar nuestra vida, sino a perderla para encontrarla en la eternidad. Ser esos santos de los últimos tiempos que como decía San Francisco, que van a ser mejores de los que han habido. Que esos santos de los últimos tiempos les iba a tocar duro, porque estamos en los últimos tiempos, y eso era lo que iba a explotar esa línea de santidad, esa santidad que va a sobrepasar, y se van a ver tantas cosas sobrenaturales en estos últimos tiempos, cuando ya empiecen a acercarse cada vez más, Señor, y van a salir esos santos de los últimos tiempos que decía San María de Ligorio. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a ser esos santos de los últimos tiempos, a poder dar de nosotros mismos, a amar a Jesús sobre todas las cosas, a ver un Padre cercano, no ver un Padre lejano, que es lo que nos busca en estas tres lecturas, que no era Jesús y no era el Padre Celestial como un Padre lejano, sino un Padre cercano, y a poder dar la vida por Jesús, dar la vida por el Evangelio, ser un mártir del Evangelio. Tal vez Dios no nos pide en esos momentos que pues no están matando a gente por creer en Dios, pero ser un mártir diario, digamos, si las personas no creen en Dios, resistir las críticas, ser un mártir y resistir las críticas, resistir todo lo que nos hace alejarnos de Dios, resistir todo eso y ser un mártir y poder perderlo todo aquí, perder la vida, perder la dignidad, perder todo, pero con tal de seguir a Jesús, con tal de poder dar ese granito de arena aquí en la tierra para poder encontrar ese árbol gigante en el cielo. O sea, pedirle al Señor que podamos ser mártires y